Las tecnologías de la información son aquellas que se caracterizan por la digitalización de datos como la informática, telemática e interfaces. El acceso a diferentes sistemas operativos ha estado restringido por grandes corporaciones privadas de softwares, quienes obvian que el conocimiento es universal y no tiene propietarios, y lo utilizan para concentrar riquezas mediante el poder. Entre las políticas de acceso a las tecnologías aplicadas por el Gobierno Nacional se encuentra la aplicación del Decreto 3390, el cual establece la implementación del software libre en los organismos del Estado y comunidades, a fin de desarrollar estándares informáticos enmarcados en los principios de igualdad, gratuidad y accesibilidad del pueblo al empoderamiento de estas herramientas. En esta edición de Soluciones Productivas te enseñaremos qué es el software libre y cómo se utiliza. ¿Qué es el software libre? El software libre, hasta donde sé, es una herramienta gratuita, ¿no? Pues la diferencia es que los software convencionales son muy costosos, como el Windows, creo que es software, ¿no? Y el libre, el Linux, hasta donde sé, bueno, de hecho en mi trabajo se trabaja con software libre y tiene las mismas características que un software normal, pues. Tiene un procesador de textos, tiene que sí, lo del Excel, hace las mismas funciones y es gratuito, que eso es lo más importante. El software libre es bueno, es mejor que el de licencia porque tú lo puedes preparar tú mismo, agregando programas solo, sin necesidad de pedir licencia ni nada, puedes customizarlo. El software libre es muy beneficioso porque primero expande el mercado y nos da más libertad sobre lo que nosotros podemos hacer. La diferencia, por ejemplo, programas de marcas como Windows es muy restrictivo. No nos permiten hacer varias funciones que un software libre te amplía en muchos campos. Desde la música, internet, lo que tú quieras. Me parece una tecnología muy buena y me agrada porque la podemos utilizar todo, está al acceso de todo el mundo ahora y me parece demasiado excelente. He utilizado el programa, no a profundidad como con Windows, pero tiene las mismas funciones y obviamente que me parece un buen programa y es una oportunidad de tener otra opción. El software libre es un sistema operativo que te cumple, ¿ok?, con 4 fundamentos bien importantes. Uno, que es la libertad de usar un programa para el objetivo que tú lo desees. La otra es la libertad de estudiar el funcionamiento, ver cómo funciona todo, cómo puedo ejecutar las tareas, ¿ok? La otra es libertad de distribuirlo, ¿ok? Es lícito que yo agarre y te regale a ti un CD de Ubuntu, un CD de Debian, un CD de Linux. ¿Por qué? Porque esa es la razón de ser de software libre, ¿ok? Que sea de libre distribución. Y una es que tú tienes el poder de ver un código, mejorarlo y poderlo montar para que otra persona lo solucione. Origen del software libre. Si tú lees un poco la historia del software libre, sale que Richard Stallman, pero Richard Stallman, considero, desde mi punto de vista, que él lo que hizo fue recuperar ese tipo de trabajo, ese tipo de amistad, ese tipo de compañerismo, de compartir el software. Y creó una fundación donde se centraliza un poco el desarrollo del software libre. Él creó unos programas al estilo de los Unix. Básicamente, Richard Stallman es el que le dio auge al movimiento del software libre. Pero son mucha la gente que ha participado en su desarrollo. Diferencias entre software libre y software privativo. ¿Cuál es la diferencia entre un software privativo o qué es un software privativo contra un software? Un software privativo es una aplicación, ¿ok?,
que funciona bajo la restricción de un copywriting, ¿ok? Además, cumple con ciertas metodologías propias desde que se creó este negocio de la computación. Existe una caja negra donde tú no puedes ver simplemente cómo hacen. Windows tiene un sistema de monitoreo que tú no sabes, ¿ok? Qué información se lleva de tu máquina. Y además tú no puedes modificar nada. Pues si algo se echa a perder, bueno, tú tienes que esperar que venga el técnico o llamar a un técnico y esperar que ellos saquen un Servipack. Por eso es que tú escuchas el Servipack 2 o un parche. Eso es, ¿ok? Que ocurre algunos errores de inestabilidad del sistema operativo y la gente, uno no lo puede resolver. Tiene que esperar que ellos puedan resolver el problema, lanzan esa solución informática y pues la gente la puede usar. Pero es eso, pues, un sistema privativo, ¿qué se diferencia uno del otro? Uno, que es de código, no es código abierto, el código es cerrado, tú no puedes ver cómo se hace o qué hace el sistema. Y lo otro, bueno, es su sistema de licenciamiento, copywriting, ¿ok? Tienes que pagar el uso de esa licencia. Linux es un sistema operativo ensamblado bajo el modelo de software libre, cuyo uso es cada vez más frecuente en computadoras personales, teléfonos móviles y sobre todo servidores. Su símbolo es un pingüino llamado tuts. En la próxima parte te enseñaremos a instalar el software libre Canaima. Dando cumplimiento a lo que establece el decreto 3390 sobre el uso de las tecnologías libres en territorio venezolano, se creó en el año 2008 el sistema operativo Canaima GNU Linux, para facilitarle a la población una herramienta adicional que, a diferencia de los software privativos, permite acceder al código fuente del sistema. Con un entorno gráfico llamativo, este sistema operativo libre posee herramientas como OpenOffice, conexión de redes, aplicaciones multimedias y administrativas del sistema, en las cuales puede desarrollar sus actividades cotidianas. El programa Canaima GNU Linux llega a la población venezolana mediante diversos planes. Tal es el caso de las portátiles del proyecto Canaima Educativo, que nació para potenciar el sistema de educación venezolano mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niñas y niños de las escuelas oficiales de todo el país. En Venezuela tenemos una versión que le llamamos realmente distribución en el mundo de software libre del sistema operativo Linux llamada Canaima. Realmente se le llama una meta distribución porque es una colección de programas agrupados con un propósito que fue hecho completamente en Venezuela por el Centro Nacional de Tecnologías de la Información. ¿Qué es metadistribución? Una metadistribución une distintos programas, distintas colecciones de programas y les da una integridad dentro de una instalación con una identificación visual coherente, ¿no? Está basada en una distribución de Linux muy conocida, una de las más históricas, que se llama Debian. ¿Qué es Debian? La integración entre Canaima y Debian es directa. Quiere decir que Debian, que es una comunidad de millones de usuarios y de programadores en el mundo, saca actualizaciones, Canaima las hace y lo más interesante es que las adecúa a nuestra realidad en Venezuela. Traduce al español, le pone una identificación visual, como ya se mencionó, coherente con el lugar geográfico y social en el que estamos, etc. Debian o Proyecto Debian es una comunidad conformada por desarrolladores y usuarios que mantienen un sistema operativo GNU Linux basado en software libre. Instalación del software libre Canaima. Ahora vamos a ver de manera práctica cómo instalar y cómo usar software libre y para eso vamos a utilizar, por supuesto, la distribución venezolana Canaima. Paso 1. Para descargar Canaima accedemos a la dirección web que pueden ver acá, canaima.softwarelibre.gov.be. En esta página, en la sección derecha, está disponible directamente la descarga de la última versión garantizada del software Canaima. Podemos hacer clic y luego accedemos a la página de descarga donde podemos obtener
una imagen de disco que podemos grabar en un CD o DVD posteriormente y elegimos la que corresponde de acuerdo a la arquitectura de nuestra computadora. La más común es la primera. Ahí esperamos el tiempo de descarga, que va a depender de la conexión de internet, pero promedio debe ser 2-3 horas máximo, para luego grabarlo en un CD. Paso 2. Una vez que ha concluido la descarga y hemos grabado el instalador en un CD o DVD, podemos proceder a la instalación arrancando la máquina desde ese CD. Una vez que iniciamos con el CD de instalación, nos aparece un menú con varias opciones. Podemos probar el software Canaima sin alterar nuestro equipo, esto es sin cambiar el sistema operativo que ya tengamos instalado, sino simplemente arrancar con Canaima y ver qué tal nos parece. Instalarlo en modo texto o en modo avanzado es la manera más tradicional de trabajar en Linux, o en nuestro caso vamos a utilizar el modo gráfico, que es sencillo para principiantes e igualmente efectivo. Paso 3. Una vez cargada la instalación, lo primero que nos va a solicitar es la clave del superusuario. ¿Qué es el superusuario? Esto es un tema bien importante. El superusuario es la única contraseña de acceso que puede modificar el sistema de manera significativa. Esto es una medida de seguridad importante. A diferencia del software privativo, en el software libre, en Canaima, en Linux, es imposible que un programa se ejecute por sí mismo, porque siempre se va a solicitar esta contraseña de superusuario. Por eso es que se recomienda que sea segura, que no sea algo común. Y la reescribimos nuevamente para garantizar que no nos hayamos equivocado. Ahora cargamos nuestra información personal o de la organización en la que estemos trabajando. Nos pide primero el nombre completo del nuevo usuario. Este, a diferencia del superusuario, es un usuario común, sin privilegios particulares. Y ahora, a diferencia de la información anterior, que es el nombre completo, nos pide el nombre de usuario, que se recomienda siempre que sea todo en minúscula y sin caracteres especiales. Y ahora la contraseña para ese usuario normal. Paso 4. Es lo que se llama particionado de disco. Entre los mitos de instalación de software libre siempre se ha pensado que este es el paso más difícil. Y eso tiene una explicación, porque anteriormente el único método que existía era el manual, donde había que indicar en número de bytes cómo iba a estar dividido el disco duro. Pero ya con el avance obvio que da el tiempo, existen otras maneras de hacerlo mucho más fáciles para el usuario común, que son los modos titulados como guiado. Cualquiera de estos tres es recomendable. El más básico de todos es el primero. Uno que es básico y a la vez efectivo para que el disco duro funcione de manera rápida es este segundo. Utilizar el disco completo y configurar LVM, que es una facilidad que tiene Linux para acelerar la lectura y escritura de los discos duros. En esta pantalla nos indica todos los discos duros que tenga instalada nuestra máquina. En este caso hay uno solo, por eso es que aparece solamente un renglón. Podemos elegir perfectamente la primera. De hecho, la primera es adecuada para cualquiera de los casos. Estos son optimizaciones. Acá nos va a pedir, por supuesto, una confirmación, porque al particionar el disco, que no es más que darle formato, se está borrando todo lo existente. En nuestro caso, que es una instalación nueva, decimos que sí. Una última confirmación: tras particionar el disco, automáticamente comienza la instalación del sistema. Paso 5. Al concluir la instalación, automáticamente la computadora se reinicia y ya tenemos instalado nuestro sistema. Lo primero que nos aparece es lo conocido como el cargador GRV o Group, que simplemente nos muestra las opciones de arranque de nuestro sistema. En este caso tenemos dos: Canaima en modo normal
o Canaima en modo de recuperación, que es cuando hay alguna falla grave. Y como pudieron ver, en menos de un minuto ya está cargado el sistema. Lo primero que debemos hacer es entrar con nuestro usuario que creamos durante la instalación, Soluciones Productivas, y nuestra contraseña. Y aquí tenemos el sistema operativo Canaima GNU Linux, hecho en Venezuela por venezolanos, completamente instalado y listo para usarse. Al regreso, te responderemos tus dudas en la sección Pregúntale al experto. Una vez instalado Canaima, podemos disfrutar de todas las facilidades que nos ofrece. Ya de manera predeterminada, trae una serie de aplicaciones instaladas que nos facilitan bastante, sobre todo el uso en el hogar y en la oficina. Si vemos la interfaz, es sumamente práctica, además de que, como ya hemos mencionado, tiene una imagen coherente y adaptada a Venezuela. Vemos que en el menú de arriba hay tres secciones fundamentales. La sección de aplicaciones, que es a la que principalmente acudiremos. La sección de lugares, que es para navegar por nuestro directorio de archivos. Y la sección de sistemas, que es para configurar la computadora y el sistema. En la sección de aplicaciones vemos que podemos tener inmediatamente ya instaladas con Canaima por defecto toda la suite ofimática LibreOffice, que es una suite ofimática que nos ofrece tanto documentos de texto como hojas de cálculo, presentaciones e incluso para hacer dibujos o ilustraciones simples. Es una interfaz de un procesador de texto común, lo estándar. Vemos que la hoja de cálculo también es común, estándar, lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Y así sucesivamente. Con esto se rompe un poco el mito de que el software libre es más difícil de utilizar simplemente porque sea distinto o no tenga un nombre que estemos acostumbrados a pronunciar. Pregúntale al experto. ¿En qué y para qué se utiliza el software libre? Actualmente el software libre se utiliza absolutamente para todo lo que se utiliza el software. En la casa, en la oficina, en el laboratorio científico, en la escuela, en todo. Y esto es gracias a la flexibilidad y la cantidad de aplicaciones que se han venido desarrollando en software libre, específicamente bajo el sistema operativo Linux. ¿Cuáles son los programas que más se usan en el software libre? Los programas que más se utilizan en software libre los podemos dividir en dos grandes grupos, aquellos que utilizamos en el hogar y de manera profesional. En el hogar normalmente buscamos entretenimiento o tal vez adelantar algo de trabajo o de estudios. Para este último caso existen suites ofimáticas donde con hojas de cálculo, con procesadores de texto, una de las más conocidas y más utilizada es OpenOffice.org y también se promueve porque tiene una filosofía aún más libre, el LibreOffice, que es la que promueve el proyecto Canaima en Venezuela. También tenemos reproductores de video y de audio, es particularmente conocido VLC, que es un reproductor que incluso se utiliza a nivel profesional por la cantidad de formatos que soporta, es el que más formatos de video y de audio soporta. Y tenemos aplicaciones para integración con redes sociales, para chat como Pidgin. En cuanto al nivel profesional, hay software libre para casi todo tipo de tareas que uno se puede imaginar. Si estamos hablando, por ejemplo, de diseño gráfico, hay equivalentes para todos los software conocidos, ya sea dibujo vectorial, sea ilustración, animación 3D, existen software como Blender para el caso de 3D, como de GIMP para la ilustración y Inkscape para dibujos vectoriales, una infinidad de software, e incluso también para edición de video a un nivel un poco más básico, pero que a la mayoría de los usuarios les puede servir a un nivel profesional y sin costo alguno. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del software libre?
Uno, es un sistema robusto y estable. ¿Qué quiere decir con esto? Que el sistema operativo tiene la oportunidad de irse actualizando siempre que exista una falla y siempre que exista cualquier ataque pues, de algunas personas que puedan atacar desde el punto de vista tecnológico. Nosotros podemos tener la ayuda de programadores externos, que es una comunidad mundial que se encarga de evaluar pues, todo lo que nosotros hacemos. Hay muchas distribuciones. ¿Por qué decimos que hay muchas distribuciones? Entre ellas Ubuntu, la que nosotros utilizamos para los escritorios, que ha venido creciendo, pues la 7.04, ahorita tenemos la 7.10, y a medida que van creciendo las distribuciones, van creciendo las mejoras. Otra de las ventajas es que es de código abierto. ¿Qué quiere decir que es de código abierto? Cuando nosotros obtenemos un software como tal, nosotros simplemente obtenemos un paquete que me sirve para hacer una tarea en específico, pero yo no sé cómo hace la tarea, ni cómo lo ejecuta, ni cómo me monta ciertas cosas, ni cuál es el código para imprimir, ni cómo edito las cosas. Simplemente yo ejecuto y utilizo la aplicación y más nada. En el software libre no, en el software libre nosotros tenemos una aplicación que además de utilizarla, yo tengo la oportunidad de ver cómo se hace el trabajo. Y esto es una de las cosas más importantes que ha permitido que el software libre haya calado y que nosotros, como en este proceso, se haya tomado la iniciativa de migrar. Mitos. Existe un mito de que el software libre es algo exclusivo que casi nadie usa. Sin embargo, eso no es cierto. El 90%, más del 90% de las supercomputadoras del mundo, es decir, las computadoras más rápidas del mundo, corren bajo software libre. El sistema de integración de la NASA, que se llama Nebula, que integra todas las agencias de la NASA, corre bajo software libre. El gran colisionador de partículas, que es el proyecto científico más ambicioso que ha tenido la humanidad, corre bajo software libre. Y en Venezuela, todo el Estado venezolano corre bajo software libre gracias al decreto 3390 del año 2001. Estos son algunos ejemplos que demuestran que el software libre es una herramienta tecnológica innovadora y fácil de usar. Es compatible con los sistemas informáticos privativos y existen diversidad de aplicaciones para descargar. Las bibliotecas digitales, infocentros, puntos de acceso, centros bolivarianos de informática y telemática, el lanzamiento al espacio del satélite Simón Bolívar, así como el desarrollo de estos sistemas informáticos libres, forman parte de las políticas en materia tecnológica que han implementado el Gobierno Nacional para garantizar el uso de las tecnologías a toda la población venezolana. Bye.